¿Afuera? No me dice nada. Largamos con las dudas. A ver, chicos, ¿cuáles son los que han estado pensando qué dudas hay? ¿Te escucho? Profe, a mí Sí, me quedó una duda en el tema de la hipercalemia. Si me puede volver a explicar muy esa bien. parte. Al aumentar la actividad muscular, el músculo esquelético por la carrera, ¿no es cierto?, en sí, lo que está aumentando son la cantidad de procesos de despolarización y repolarización. Cuando se despolariza, lo que lo que ocurre es que sale potasio afuera de la célula e ingresa sodio a la célula. ¿Está bien? Sí, sí. Muy bien. Ese potasio que sale aumenta la concentración de potasio en el líquido extracelular. Entonces, como hay Ah, más, sí. claro, como hay Sí, más, profe, ya entendí. Ya ahí entendí. está, Me había perdido en esa parte cuando la estaba bien, bien, explicando, pero ahora que lo nombró ya me ubiqué. bien ahí. Gracias. No, de nada. ¿Otra duda? ¿Otra duda? Profe, ¿puede explicar eso que estaba diciendo recién? ¿Lo que qué? Lo de la hipercalemia. Ah, decía entonces que por los procesos de contracción y relajación muscular hay una despolarización, la fibra muscular se contrae. En esa despolarización sale potasio de la célula. Por lo tanto, aumenta el potasio en el líquido extracelular. Al aumentar el potasio en el líquido extracelular, entra potasio al capilar, porque hay más concentración de potasio en el intersticio que en el capilar. Entra potasio al capilar, por lo tanto, entra potasio al torrente sanguíneo y eso produce la hipercalemia. Al haber una mayor concentración de potasio en las células, en las neuronas de los quimiorreceptores, lo que hace es que alcanzan más rápido el umbral de despolarización. Entonces, lo que hacen es, se hiperpolarizan. Lo que hace entonces es que queda más lejos para despolarizarse. No, está bien, perdón, está bien. Alcanza más rápido el umbral de despolarización. Y esos quimiorreceptores excitan a las neuronas del grupo neuronal dorsal. Y eso hace que me aumente la frecuencia respiratoria. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. ¿Otra duda? Profe, ¿qué sería la hemoderivación? Es que la sangre de un hemosangre, derivar la sangre hacia otro lugar. O sea, toda la sangre que estaba, toda, no toda, pero gran parte del volumen sanguíneo que estaba irrigando a toda la parte visceral, llamémosle tubo digestivo, hígado, riñones, etcétera, toda la parte visceral, como hay una vasoconstricción, porque los receptores son alfa-adrenérgicos, y esta estimulación simpática genera una vasoconstricción de todas las arteriolas que irrigan a todas las vísceras. Entonces la sangre que estaba acá no está más acá, se va para otro lugar. Como hay vasodilatación en el músculo esquelético, hay una hemoderivación hacia el músculo esquelético, o sea, de la sangre que estaba circulando en toda la parte esplánica hacia el músculo esquelético. Eso es hemoderivación. Entonces eso hace que me aumente mucho el flujo sanguíneo en el músculo esquelético. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Otra duda sobre esto? Profe, Sí, en la parte de la venoconstricción, sí, que aumenta el retorno venoso, sí. ¿eso sería, o sea, la venoconstricción sería para que la sangre llegue más rápido al corazón? Claro, justamente, o sea, lo que vos necesitás para poder resolver esta problemática que es producto de la actividad muscular, vos necesitas dos cosas. Mayor aporte de oxígeno, por un lado, y retirar más rápidamente los productos de los metabolitos, que es el 2,3-DPG, los protones y el dióxido de carbono. Para que eso ocurra son dos cuestiones. Por un lado, escuché esta ventana que no la logro, espera, perdón, ahí está. Por un lado,
espérate que se me piantó la... Por un lado, hay el aumento del flujo sanguíneo a nivel del músculo, a nivel del pulmón. Aumentar el flujo sanguíneo porque aumenta el gasto cardíaco. Y a su vez el intercambio de oxígeno. Y a su vez metiste más glóbulos rojos porque dentro de esta vasoconstricción esplácnica también hay una vasoconstricción en el bazo, o sea, esplénica. Y eso hace de que metas más glóbulos rojos en circulación. Aumenta el hematocrito de las dos formas, aumentar el flujo sanguíneo y aumentar la cantidad de oxígeno. ¿Está bien? ¿Qué voy a transportar? Acuérdense que por gramo de hemoglobina, 1,3 mililitros de oxígeno. O sea, si yo meto más glóbulos rojos en circulación, la cantidad de hemoglobina que meto en circulación es mayor. Los otros eran glóbulos rojos que estaban acantonados en el vaso. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. No, de nada. ¿Otra duda? Profe, una Yes. consultita ahí con ese tema de que aumenta los glóbulos rojos y aumenta la hemoglobina a nivel alveolar. ¿Sale con la misma presión parcial con la que, bueno, vio que, porque aumenta, digamos, yo creo que aumenta la respiración y eso hace que aumente también lo que es el aire atmosférico, ¿no? Al nivel alveolar. ¿Sale igual con la misma presión parcial que con 90, o sea, la saturación de la hemoglobina que es 95, 98? Porque veo que al aumentar la actividad disminuye la presión parcial de oxígeno arterial, pero ¿por qué sale, digamos, a nivel alveolar? ¿Sale con el 95 de saturación o cómo es? Ahí no entendí, porque si aumenta los glóbulos rojos, aumenta, digamos, el oxígeno, me imagino que debe aumentar. ¿O cómo será? ¿O es lo mismo? Nada más, como No, lo no, no, explicaba. no. No, la presión parcial de oxígeno depende de la presión parcial de oxígeno que hay en la atmósfera. O sea, vos, y bueno, de lo que lo vayas a aumentar en el transcurso que vaya por las vías aéreas, ¿no es cierto? Porque acordate que se le agregan gases. Entonces, lo que vos tenés en el aire, que está más o menos 156 milímetros de mercurio, cuando llega al alveolo está alrededor de 100. Por eso porque le agregaste otro gas, que es agua en forma de gas, el aire que había dentro de las vías aéreas, que tenía dióxido de carbono, etc. Eso va a ser igual, eso no lo va a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar es el área de ventilación, porque va a hacer inspiraciones más profundas, entonces hay un área más grande del pulmón que hace intercambio de gases con la sangre. Y a su vez, en cada carrera, en cada ejercicio, las inspiraciones profundas, donde vos ocupás parte de lo que es el volumen de reserva inspiratorio, lo que estás haciendo es darle más perfusión a la entrada de aire, entonces insuflar más alvéolos que hubieran estado colapsados, porque no estaban, porque si el alvéolo no se renueva el aire, disminuye la circulación, cesa la circulación, hay una vasoconstricción en esa área donde no hay renovación del aire y los alvéolos se colapsan. Cuando vos lo insuflás y lo llenás de aire, empiezan a haber renovación, nuevamente hay vasodilatación y llega sangre a ese lugar para que haya intercambio de gases. ¿Está bien? Entonces vos en cada ejercicio lo que vos estás haciendo es disminuir el espacio muerto fisiológico. ¿Por qué? Porque vos disminuís el espacio muerto alveolar. ¿Está? Entonces el espacio de intercambio de gases es mayor, pero la presión es la misma. O sea, la presión que va a tener los alvéolos es la que hay en la atmósfera, no podés tener otra presión que esa. Y la sangre va a salir con la misma presión también, porque no hay otra posibilidad, porque va a entrar oxígeno a la sangre hasta que se igualen las presiones. Así que vos vas a salir con la misma presión parcial de oxígeno. Por eso digo de que los quimiorreceptores no captan ninguna diferencia de presión parcial de oxígeno, porque los quimiorreceptores están sobre la arteria. Y las arterias es la sangre oxigenada que sale del corazón, que vino del pulmón. Entonces ahí no tenés diferencia en la presión parcial de oxígeno. Ahora, si yo metí más glóbulos rojos, metí más hemoglobina, meto más transportadores de oxígeno. Entonces la cantidad de oxígeno que yo voy a transportar es mayor. Con la misma presión parcial, que sería el oxígeno disuelto en el plasma, pero más cantidad porque hay más glóbulos rojos con más hemoglobina. Pero ¿por qué ingresa más oxígeno también? Eso es en cuanto a las presiones. Porque la cantidad de oxígeno con que volvía la sangre al pulmón,
que venía de la que se recolectaba del tejido muscular, la sangre, como se gastó más oxígeno, se dejó más oxígeno porque la hemoglobina perdió afinidad y soltó más oxígeno en el tejido muscular esquelético, hay menos cantidad de hemoglobina saturada con oxígeno. Y hay menos cantidad de la presión parcial de oxígeno, porque la presión parcial de oxígeno disminuyó porque se lo usó. Entonces, cuando antes vos volvías al pulmón con una presión parcial de oxígeno de más o menos 40 milímetros de mercurio, ahora vamos a volver con una presión parcial de oxígeno que va a ser la mitad o menos, o por ahí va a andar, o sea, entre 20, 25, 18 de presión parcial de oxígeno, porque dejaste más oxígeno en el tejido muscular. Por lo tanto, como hay más diferencia de presión, entra más cantidad de oxígeno. Porque antes vos entraba una cantidad de oxígeno como para equiparar de 40 a 100. Ahora tiene que entrar una cantidad de oxígeno como para equiparar, ponerle de 20 a 100. ¿Está bien? Entonces, ingresa más oxígeno por todas estas circunstancias, pero a su vez transporto más oxígeno porque tengo más glóbulos rojos y más hemoglobina en circulación. ¿Se entendió? Sí, profe, ahí está, ya que... ¿Otra duda? ¿Pregunta? ¿No? Profe, ¿puede Sí. explicar la parte de la relajación de los esfínteres precapilares? Si vos tenés un circuito, no tengo acá un esquema, pero, a ver, espérate, vamos a ver si los puedo dibujar un esquema. No veo, espérate. Ahí está. Vos viene, supongamos, una arteriola, ¿no es cierto? Y esta arteriola se capilariza dentro de la fibra muscular estriada, ¿no es cierto? Supongamos que se capilariza así. Y luego la sangre vuelve por los capilares, por supuesto, hace el intercambio de gases y vuelve a la vérula que lleva la sangre de retorno al pulmón. Bueno, sí, al corazón y al pulmón. ¿Está bien? Sí. Muy bien. ¿Qué ocurre? En realidad, los esfínteres precapilares están acá. Ahí. Ahí estarían los esfínteres precapilares. Entonces, estos esfínteres precapilares, algunos están cerrados. Supongamos este está cerrado. Espérate que me mandé, estoy borrando otra cosa, no lo que quería borrar. Y esos esfínteres precapilares que están cerrados, lo que hacen es que la sangre pase por afuera, así. No se meta adentro del tejido. No se meta bien entre medio de toda la fibra muscular, sino que más bien la puentea la fibra muscular. Cuando se relajan los esfínteres capilares, la sangre se mete todo por adentro entre medio de la fibra muscular. Entonces, la irrigación es mucho más completa. Pero ¿qué pasa? Al hacer esto, yo lo que estoy haciendo es aumentando mucho el área de irrigación porque en realidad están todos los capilares por donde está circulando la sangre que antes no circulaba. Entonces, de esa manera, yo estoy haciendo de que el área capilar que irriga a la fibra muscular estriada sea mucho mayor, mucho más grande. Al ser más grande, lo que hace es reducirme la resistencia periférica total. ¿Está bien? Sí. ¿Otra duda? Profe, buenas. Quería Sí. preguntarle cómo se calcula la presión media, digamos, de cualquier vaso, por ejemplo, la aorta. Es la diferencia entre la presión máxima y la mínima. Supongamos voy a agarrar la aorta, es decir, la presión máxima. ¿En qué momento se produce la presión máxima? ¿En qué momento del ciclo se produce la presión máxima? En la sístole. Está bien, pero ¿en qué momento de la sístole?
¿En qué momento? Cuando se llena, digamos, la arteria con la sangre del ventrículo. La arteria está siempre llena, es cuando se abre la válvula. Ah, no, cuando Cuando se abren, sí, cuando se abre la cuando se abren válvula. las válvulas. Eso, cuando se abre la válvula es el Uy. momento de la eyección. Hasta el punto final de la eyección. Ahí llegaste a la presión máxima. Y la presión mínima va a ser antes de la próxima eyección. ¿Está bien? Porque la sangre empieza, vamos a imaginarnos que esto es la aorta. Bueno, muy bien. Cuando se produce la descarga del corazón, la sangre empieza a empujar a una columna de sangre que tiene la aorta, porque la aorta no está vacía. Entonces empieza a aumentar la presión, porque tiene que empujar esa columna de sangre hasta que la hace marchar en un sentido. Luego que se terminó de vaciar el ventrículo se relaja, se abre al relajarse se cierra la válvula, entonces la sangre estaba circulando en un sentido, primero trata de volver y ahí cierra la válvula, que es cuando se relajó el corazón, y luego sigue circulando en el sentido por diferencia de presión, porque hay más presión acá que la que hay acá, entonces la sangre sigue circulando en el mismo sentido. De ese momento, en la presión máxima, hasta la mínima, que va a ser antes de que se vuelva a abrir la válvula, esa diferencia de presión es la presión diferencial. Y esa presión diferencial es la razón de ser de la circulación sanguínea, porque siempre va a circular la sangre donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces, esa diferencia de presión, que es la presión de pulso, que se llama, es la presión diferencial. Que, obviamente, si yo disminuí la presión arterial mínima, la diferencial entre la mínima y la máxima va a ser mayor. ¿Está bien eso? Sí, y de ahí no sé quién preguntaba con respecto a la presión arterial media. Sí, eso, exactamente, Muy ¿no? bien. La diferencia. La diferencial, esa la tienen claro, pero la Bien, media, la media. Está bien. es como que les Otra cuesta. cosa. En el ciclo cardíaco, la sístole no dura el mismo tiempo que la diástole. La sístole dura mucho menos tiempo que la diástole. La sístole en realidad dura una tercera parte del ciclo. Si yo supongamos que vos tenés, vamos a poner un número fácil para hacer cuenta más fácil. Vos tenés una pulsación de 60, o sea, 60 latidos por minuto. Quiere decir que entre una sístole y la otra sístole hay 60 segundos. ¿Está bien? ¿Me va siguiendo? Sí, yo tenía entendido que la sístole era 0,4 del ciclo cardíaco. Bueno, no, del tiempo, del tiempo, Sí. claro. Sí, bueno, con respecto al tiempo, obviamente. Claro. Por ejemplo, si nosotros tomamos que el ciclo cardíaco era de, por ejemplo, 1, no digo que sea 1, ¿no? Obviamente, sino como si tomamos como si fuera un todo, un 1, Sí. La sístole comprendería 0,4 de ese Y 1. bueno, es una tercera parte aproximadamente. Ah, ok. ¿Está bien? Porque 4 y 4, 8, y 4 más te va a 120, pero es más o menos el 33, pero no todo el tiempo está el corazón en actividad, o sea, hay sístole y diástole y hay silencios, que el corazón ni se está relajando, porque ya se relajó, ni se está contrayendo todavía. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el ciclo cardíaco? Va desde que empiece una sístole hasta que empiece la próxima sístole. ¿Está bien? Si tu pulsación, supongamos que sea 60 latidos por minuto, quiere decir que cada ciclo cardíaco dura 1 segundo. ¿Está bien? Si vos lo dividís por 3, te daría que 0,33 parte de 0,30, mejor dicho, no 0,33, 0,30, no, 0,20, no, espérate, 0,20 sería cada una de esas terceras partes. En realidad, el periodo de diástole dura 2 terceras partes, o sea,
en vez de 0,30, 0,20, perdón, dura 0,40. Y el periodo de la sístole es el pedacito que le queda, o sea, 0,20. Porque en total son 60 segundos. ¿Está bien? Si lo dividimos entre te da 0,20, 0,20 y 0,20. Entonces, en realidad la sístole dura una tercera parte, o sea, 0,20. Y la diástole las otras dos terceras partes, o sea, 0,40. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Y eso en qué se relaciona con la presión media? Bueno, entonces, si nosotros quisiéramos sacar la presión media, y vos decís, bueno, sumo la máxima más la mínima, la divido por 2 y esa es la media. Y esa no es la media, porque no dura, porque la máxima depende, es la presión sistólica, depende del momento, o sea, depende del gasto cardíaco, es la presión sistólica. Y la mínima es la presión diastólica, depende de la resistencia periférica. Entonces, si yo sumo lo mismo, yo te estaría diciendo que la sístole y la diástole duran el mismo tiempo. Y no es verdad. Como no duran el mismo tiempo, ¿cómo se calcula? Se calcula por la presión arterial mínima más las 2/3 partes de la diferencial. O sea, supongamos que te dio 120 y 80. ¿No? 120 y 90, vamos a ponerle para que sea más fácil la cuenta. 120 y 90, la diferencial es de 30 milímetros de mercurio, ¿está bien? Sí. Muy bien, la mínima era 90, entonces decimos que es la mínima más la 2/3 parte de la diferencial. Entonces, los 30 dividido 3 te daría 10 cada una, 2/3 partes serían 20. La mínima era 90, serían 90 más 20, o sea, la presión arterial media es de 110. Esa sería la presión arterial media en la que está sosteniendo el circuito sanguíneo, lo que es la presión arterial que soportan los vasos sanguíneos. Es esa diferencia. Por eso es cuando se produce cuando la presión arterial mínima no baja, o sea, sube mucho, más o menos parejo con la máxima, la presión arterial media es muy alta. O sea, la presión arterial que está soportando todo el aparato vascular es muy alto. En el ejercicio, la presión arterial máxima te puede llegar a 120, a 180, a 190, a 200. Puede llegar a esos valores, porque hay tanto retorno venoso, que hay tanta descarga sistólica, que hay tanto gasto cardíaco y hay, bueno, una hemoderivación, o sea, ya tenés la mitad del circuito, pero acá tenés una vasodilatación por el otro lado. Bueno, pero ¿qué ocurre? La diferencial es muy grande porque la resistencia periférica total disminuye por la gran vasodilatación en el músculo esquelético y que luego se le suma la de la piel para bajar temperatura, ¿viste? Entonces, eso hace que el delta P sea muy grande, que la presión arterial media que soporta el circuito no sea tan grande. ¿Está bien? Sí, profe, ya me quedó muy claro. Gracias. No, de nada. ¿Otra duda? ¿Otra pregunta? Si está, pasamos a otro tema. ¿Está? Yo creo que sí, profe. Si no, callen para siempre, ¿eh? Bueno, espérate. Que tengo que... Bueno, muy bien. Decíamos que finaliza la carrera, entonces el animal tiene que tratar de volver a recuperar los parámetros de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y presión arterial que tenía previo al ejercicio. A ver quién me quedó acá en la sala de espera. ¿Ustedes ven la pantalla bien? Sí, profe.
Sí, profe. Sí, se Bueno. ve bien. Vamos a seguir entonces. Muy bien. Esto me quedó medio borroso porque yo lo saqué, no sé por qué me quedó así, pero bueno, después ya lo voy a poner bien. No sé por qué me salió, porque lo agrandé mucho capaz. Las líneas verdes inhiben, las líneas rojas estimulan. La hipertensión es captada por los vasoreceptores del seno carotídeo y los vasoreceptores del callado aórtico. Las vías que son en el callado aórtico son neuronas que están asentadas sobre el vaso sanguíneo, están por debajo de la adventicia del vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando aumenta la presión sanguínea, en el momento en que se produce la expulsión y llega a la presión máxima, la distensión es mucho mayor. Entonces yo deformo más a esas neuronas que están por debajo de la adventicia en el callado aórtico. Eso produce una despolarización de esas neuronas y cuyas vías aferentes salen por un nervio que se llama nervio depresor aórtico, que es una rama del vago, es por adentro, circula por el nervio vago, se llama nervio depresor aórtico. Voy a tener que escribir acá, porque por lo que me acuerdo, ahí está. Entonces, las fibras que, digamos, que salen del vago, van a producir una vasodilatación, porque son inhibidoras de la actividad del músculo liso de los vasos sanguíneos a nivel periférico. ¿Está bien? Las Sí, fibras profe. eferentes. Espérate. No. Aguante, que Ah, ok. está mal como lo hice ahí. Espérate. Las fibras aferentes de los vasoreceptores del callado aórtico que están por debajo de la adventicia, circulan por el nervio vago, se llama nervio depresor aórtico. Estas fibras lo que van a hacer es ir en el bulbo, a esto que sería todo este metete que tengo acá, sería el centro cardiovasomotor, y estimulan en la zona del núcleo ambiguo donde nacen fibras del nervio vago. Estas fibras del nervio vago van a ir al corazón y van a producir una disminución de la frecuencia cardíaca. Pero a su vez también estas fibras del nervio vago van a producir vasodilatación periférica. Al haber vasodilatación periférica, lo que me hace disminuir la resistencia periférica total. Y si me disminuye la resistencia periférica total, lo que va a hacer es disminuir la hipertensión, porque disminuye la resistencia periférica total. ¿Está? Sí, profe. Muy bien. A su vez, los vasoreceptores del seno carotídeo, que estos forman una estructura que es una estructura donde hay también, bueno, acá también hay células quimioreceptoras en estos vasoreceptores, están juntas. Nada más que las quimioreceptoras de acá dijimos que eran fundamentalmente sensibles a protones. Y acá en los vasoreceptores del seno carotídeo también hay fibras quimioreceptoras, pero que son sensibles a oxígeno. Ya los vimos en la regulación cuando hicimos regulación de la respiración, ya habíamos visto esos. Espero que se acuerden, si no, fíjense en el cuadro. Las fibras que salen de estos vasoreceptores, que son excitadas porque lo que se libera acá es dopamina,
estas fibras que circulan por el nervio glosofaringio, pero con un nervio propio que se llama nervio del seno carotídeo, dentro del glosofaringio. No, espérate que se me... Estas fibras aferentes del glosofaringio lo que hacen es estimular también terminaciones nerviosas del núcleo ambiguo, que son del sistema nervioso parasimpático. Y bueno, salida del vago y hacen lo que decíamos recién, disminuyen la frecuencia cardíaca, por lo tanto, no pensé que esto tendría que ser del color verde, para que sepan, para que quede claro que estamos inhibiendo. Que lo que hacen es disminuye la frecuencia cardíaca, por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, lo que va a hacer es disminuir la hipertensión. ¿Está bien? Sí, profe. O sea, que los vasoreceptores lo que hacen es estimular a centros del sistema nervioso parasimpático y me producen una depresión porque disminuye la frecuencia cardíaca, por lo tanto el gasto cardíaco, porque me producen vasodilatación periférica, por lo tanto disminuye la resistencia periférica total. Tanto al disminuir la resistencia periférica total como disminuir el gasto cardíaco, me disminuye la presión arterial. ¿Por qué? Presión arterial, recordemos 2 o 3 cuentitas que tenemos que saberlas. Que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. ¿Está bien? Y el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico, descarga sistólica, por frecuencia cardíaca. ¿Está claro eso? ¿Entienden eso, chicos? Bueno, bien ahí. Entonces, si yo disminuyo la resistencia periférica total, estoy disminuyendo la resistencia periférica, estoy disminuyendo la presión arterial. Si yo disminuyo el gasto cardíaco porque disminuí la frecuencia cardíaca, al disminuir el gasto cardíaco, disminuyo la presión arterial. Por uno u otro lado disminuye la presión arterial. Terminó el ejercicio. Como terminó el ejercicio, en realidad, estamos en una vasodilatación periférica, lo cual disminuye el retorno venoso. Al disminuir el retorno venoso, disminuye el volumen telediastólico. Al disminuir el volumen telediastólico, disminuye la descarga sistólica, disminuye el gasto cardíaco. ¿Está bien? Sí, O profe. sea que también la vasodilatación es a nivel de las venas. Claro, Profe. todo. Ah, Porque hay una estimulación del sistema nervioso parasimpático. Y el sistema nervioso parasimpático lo que hace, bueno, a través del vago, sería el nervio, lo que hace es vasodilatación. Lo que hace es disminuirme la frecuencia cardíaca. Entonces, disminuye el tono muscular y entonces eso hace de que disminuya la resistencia periférica total. ¿Está bien? sí, profe. Y esto lo podemos enganchar con el cuadro anterior. ¿Por qué? Porque en realidad espérate, le vamos a cambiar el color. Ahí está. En realidad, para llegar a la hipertensión había una estimulación simpática, ¿se acuerdan? Producida por el estado de alerta del ejercicio, etcétera, etcétera. Todo lo que habíamos hablado. Sí. Bueno, Sí. justamente esa estimulación simpática
esta estimulación simpática lo que hace es el núcleo, fibras que están en el núcleo del tracto solitario, fíjense, me inhibe al núcleo motor del vago, donde nace el nervio vago, me inhibe a la zona del núcleo ambiguo, donde también nacen fibras del nervio vago. Por lo tanto, es como que la actividad vagal disminuye. Y si ustedes recuerdan que nosotros habíamos dicho muchas veces que esto es como una balanza, ¿no es cierto? Imagínense acá la balanza. En esta balanza está el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Según la activación de quien esté más activado, si está más activado el sistema nervioso, pongámosle que acá está el simpático, lo que va a ocurrir es que la balanza se vaya para abajo, esto baje. Esto suba. Si está estimulado el simpático, esto sube. Y si acá fuera el parasimpático,